Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Antes de iniciar, por supuesto, agradecer al Círculo de Derecho Penal por haberme invitado. La verdad me siento muy honrado de estar en este espacio y poder compartir lo poco, tal vez, que sé de psicología del testimonio y sobre esta figura que se hace relevante cuando queremos objetar un dictamen pericial, en este caso psicológico, ¿no? En casos concretos como el de la violencia sexual infantil. Como no tenemos mucho tiempo, voy a iniciar. Antes de hablar del contraperitaje es necesario hablar del peritaje, ¿no? El peritaje como aquel acto, escenario donde el perito, que el perito es el calificado, la persona capacitada, técnicamente idóneo, que cuenta con la experticia en el área forense en el que se desenvuelve, para poder dar un dictamen fundado en el caso que se está estudiando, ¿no? En un caso concreto. ¿Acerca de qué? Acerca de la comprobación del hecho, dando esclarecimiento que requieren sus conocimientos especializados. Estos de aquí, estos conocimientos, por supuesto, que están alejados de la ciencia del derecho, y es por eso que son pertinentes y son idóneos los peritos expertos como, como auxiliares o ciencias auxiliares, profesionales auxiliares de la administración de justicia. Los peritos, cuando han realizado el peritaje, tienen como producto el informe pericial, que el informe pericial no es más que este dictamen pericial, el documento físico, que va a constituirse como un elemento de prueba, un elemento material de prueba, en el cual se va a dar elementos técnicos, científicos o artísticos, donde van a aportar eh, criterios de aclarar científicamente aquello que se quiere comprobar, ¿no? Comprobación de algún hecho, con un hecho concreto. En este caso, hablamos del informe psicológico pericial en casos de violencia sexual infantil. Esta persona que realiza el informe, por supuesto, como mencionábamos, tiene que ser una persona que cuente con todos los estudios necesarios en la psicología forense para poder realizarlo. Y además este informe pericial debe cumplir con todos los estándares de rigurosidad, de confiabilidad, criterios metodológicos, científicos, necesarios para poder ser un dictamen psicológico óptimo, ¿no? Y que se acerque lo más posible a la verdad. También es necesario entonces estudiar, o bueno, tener claro cuán relevante se ha convertido el dictamen psicológico o un dictamen en general, para los sistemas de justicia en la actualidad. ¿Y por qué se ha convertido en un documento relevante para los procesos, la resolución de cualquier proceso, de un proceso penal, en este caso de abuso sexual infantil? Uno, porque un dictamen pericial da aclaración científica, ¿no? Los constantes avances científicos y técnicos en estas ciencias forenses, la psicología, la psiquiatría, la medicina y demás, dan una sustentabilidad a ese dictamen que nos acerca a la verdad importante para la justicia, con criterios científicos comprobados, lo cual va a dar una aclaración científica en cuestiones que no son jurídicas. Pues por eso es pertinente el dictamen lo haga alguien, un profesional de estas ciencias forenses, porque no va a poder realizarlo un profesional del derecho, ¿no? Y también su relevancia del dictamen pericial es porque tiene un gran impacto en la decisión del juez. Como el dictamen cumple elevados estándares científicos, técnicos de rigurosidad y de ética, el juez, pues por supuesto que va a tomar un dictamen pericial como aquello que no se basa en pseudoconocimientos, en posibilidades, es decir, en criterios de por si acaso o de que creo que es así, sino que se demuestra con
eh, pruebas estandarizadas, ¿no? Científicas, demostrables, objetivas, aceptadas por la comunidad científica. Y es por eso que tiene un impacto grandísimo en la decisión del juez. Es por eso que encontramos casos en los cuales, como con un dictamen psicológico, donde en la entrevista psicológica la víctima narre que ha sido víctima de abuso sexual infantil o víctima de abuso sexual, a veces mal, aunque erróneamente, constituyen como algo suficiente para dar sentencia, ¿no? Y ante este entendido, este escenario donde entendemos la importancia del dictamen pericial, cómo debe estar hecho, cómo impacta en el juez, es necesario mencionar que existen errores judiciales por prueba pericial. Cuando las pruebas periciales están mal hechas, no cumplen con los criterios científicos que da la ciencia forense, que se vaya a desempeñar el perito que necesitemos para la resolución del caso. Innocent Projects es un proyecto en Estados Unidos que estuvo dedicado a exonerar personas condenadas erróneamente. De estas personas que se ha demostrado, por supuesto, su inocencia, donde este proyecto manifiesta, indica que el mal uso de la prueba pericial, una prueba pericial mal hecha, constituye el segundo factor de mayor relevancia en los casos de condenas erróneas. Esto, por supuesto, representa situaciones de desconfianza. Del 100% de personas que se le había acreditado su inocencia, o sea, que se había demostrado su inocencia, el 50% había sido por prueba pericial errónea, prueba pericial mal fundada, mal hecha, pero como el juez ni el abogado entienden, pues se sigue adelante, ¿no? Entonces, este proyecto también identificó los problemas que existen en estos dictámenes, que provocaron que cumplan con una condena que no le pertenecen a estas personas. Identificaron problemas en los dictámenes, que el primero fue el uso de la prueba pericial poco confiable. Es decir, nos encontrábamos con eh, dictámenes periciales, dictámenes, pongámosle, psicológicos, entre otras, que no cumplían con el rigor metodológico, científico, por lo cual tenían muy baja confiabilidad, ¿no? Entonces, como no existen otros profesionales expertos, aparte del perito, que tiene esa área, no sabemos cuándo tiene bajo rigor metodológico, no cumple con estándares científicos. El segundo el problema identificado se debe a que el perito daba testimonios inválidos a la hora de la audiencia o el juicio oral. Es decir, que en juicio oral se tenía tendencia a dar afirmaciones o entregar conclusiones que no se contaban con apoyo o que no estaban apoyados en el dictamen pericial realizado por el perito. El dictamen pericial podría decir una cosa, pero en la exposición oral que se los llama a realizar a los peritos que han realizado estos dictámenes, se tendía a realizar afirmaciones y entregar conclusiones que no se respaldaban en este dictamen. Entonces, esto ha provocado, por supuesto, llegar a condenas erróneas, porque claro, como el juez, por tanta carga procesal, no lee el dictamen que creó, que realizó en un primer momento el perito, pero además, y el abogado, que tiene también tiene el dictamen pericial, pero que no tiene conocimientos en psicología para entender lo que dice, los dos esperan a que se llegue a audiencia y que el perito pues exponga su dictamen con palabras más claras, con palabras que ambos entiendan, lo cual, si nos encontramos en estos escenarios, pues es muchas las probabilidades de que sean engañados, ¿no? Y que no se den cuenta que lo que dice en el dictamen no es lo que está exponiendo y podamos llegar a una condena errónea.
Y por supuesto, el tercer problema identificado es que existe un mal comportamiento en, en los peritos. Los peritos muchas veces deciden tomar la decisión de orientar explícitamente a causar un error. Es decir, que su dictamen pericial, en su dictamen pericial se fabrique evidencia forense falsa, ¿no? Entonces aquí vemos factores como corrupción, entre otras situaciones. Y ahora, cuando estamos en este escenario de desconfianza, entendemos que puede equivocarse los peritos del Estado, porque los que realizan los peritajes en un primer momento son los peritos del Estado por requerimiento fiscal en la etapa preparatoria de un proceso penal. Entonces, ¿qué hacemos, no? Yo desconfío de este perito del Estado porque sé que no cumple con los estudios necesarios para realizar un peritaje psicológico con altos estándares científicos, porque sé que tal vez es solo un simple licenciado en psicología que no ha realizado los estudios necesarios, eh, entre otras situaciones, pero además porque sé que por demasiada carga procesal los dictámenes psicológicos que realizan los peritos del Estado son huecos, eh, son bajos, no cumplen criterios científicos de rigurosidad, de confiabilidad. Entonces, ¿qué hago? Entonces, aquí entra la figura del contraperitaje. La figura del contraperitaje no es más que aquella revisión crítica, técnica, metodológica que el perito, o sea, otro perito, realiza sobre un dictamen ya realizado. Es decir, el perito suscita un caso eh, de violencia sexual infantil, se hace la denuncia, comienza la etapa de investigación, se realiza, el perito del Estado realiza por requerimiento fiscal un dictamen o se ordena que realice un peritaje psicológico, se tiene un dictamen psicológico en ese momento y yo desconfío de este dictamen. Entonces, el contraperitaje me permite revisar ese dictamen, ese documento pericial, para revisar si cumple con los estándares científicos. Voy a revisar si cumple posibles lagunas, déficits de metodología, errores en las conclusiones. Entonces, los objetivos son encontrar posibles incongruencias en los datos del informe, si existen manipulaciones en la referencia bibliográfica, y esto es relevante porque debemos entender que los dictámenes periciales en el estado psicológico deben basarse en hallazgos científicos, para lo cual yo, si voy a ocupar una herramienta psicológica para realizar mi dictamen psicológico, necesito referenciar bibliográficamente qué autor, de qué libro, de qué fuente se está realizando, se está sacando estos instrumentos, ¿no? ¿Qué teorías se están ocupando? Y esto debe estar, por supuesto, estas referencias bibliográficas demuestran el carácter científico de ese dictamen. Además, los datos del informe tenemos que ver que si se sustentan científicamente o no, pero además métodos y procedimientos utilizados deben ser estudiados para ver si son los adecuados. No es lo mismo realizarle eh, una herramienta de entrevista a un niño de 6 años que a un niño de 12, a un niño de 4. A un niño de 4 no se puede hacer una entrevista, de 3 no, para eso se necesitan otros instrumentos psicológicos como el del juego, entre otras situaciones. Entonces se debe ver aquello, si se ha tomado en cuenta la edad de escolaridad, la edad del niño, el nivel cognitivo que tiene el niño en ese momento, para así verificar sobre la validez y la confiabilidad que nos genera este dictamen pericial psicológico. Para la procedencia legal del contraperitaje,
Tenemos el Código de Procedimiento Penal que no tiene una figura específicamente donde mencione el contraperitaje, pero tenemos artículos que nos muestran la esencia del contraperitaje. El artículo 204 nos habla que se ordenará una pericia para descubrir. Esta hace referencia en la etapa preparatoria, cuando se pide en un primer momento un dictamen pericial, se pide a profesionales forenses del IDIF, que es el Instituto de Investigaciones Forenses aquí en Bolivia, que se realice una pericia psicológica. Se tiene un dictamen y ok, ese es el primer momento en la etapa preparatoria. Pero también el artículo 204 nos habla que se ordenará una pericia para valorar un elemento de prueba. Este dictamen psicológico que se tiene aquí, que se ha realizado en la etapa preparatoria en un primer momento, es un elemento de prueba. Y el artículo 204 nos dice que se puede ordenar una pericia para valorar un elemento de prueba. Un contraperitaje también es una pericia. Entonces, esto me faculta a poder valorar ese elemento de prueba, ese dictamen psicológico que ya existe. ¿Y quién lo va a hacer? Otro perito que cuente con los conocimientos especializados en el área, pero además que cumplan con los estudios necesarios, ¿no? Que tenga especialidad en psicología forense, entre otras situaciones. Por supuesto también que esté inscrito en la escuela, en la Asociación de Psicólogos Forenses de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso. El artículo 209, que nos habla de designación y alcances, nos indica que las partes podemos proponer peritos. Y es que, claro, y esa es la esencia del contraperitaje. No tiene lógica si yo pido un contraperitaje que se revise este dictamen y que lo revise el mismo que lo hizo, el mismo perito estatal. No tiene lógica. Si yo pido un contraperitaje es porque desconfío en el desarrollo de este dictamen, desconfío en que el perito del Estado no cumple con los estándares científicos de rigurosidad en este dictamen, entonces yo propongo otro perito externo de los peritos estatales, ¿no? Y el artículo 109 nos indica que puede ser en cualquier etapa del proceso. Entonces, no es necesario que estemos en la etapa preparatoria, en la etapa de investigación, se puede realizar en otra etapa del juicio como la del juicio oral. Ahora nos vamos al caso fáctico. El caso fáctico que nos habla es un caso de padre versus una madre y su tío materno. En un primer momento se tiene a un padre que visita a sus hijos a través de una registro de visitas, porque los niños estaban a cargo de su madre, estaban bajo el poder de su madre, estos padres evidentemente, esta familia se había separado, entonces los niños estaban con su madre y su padre solo los iba a visitar por un régimen de visitas, ¿no? Y un día estos niños, los dos hijos, le cuentan que su tío materno, quien vivía en la casa de su madre, había hecho toques impúdicos a estos niños, ¿no? Y específicamente uno le narra al padre que había realizado la agresión sexual de manera concreta, ¿no? Había existido penetración, entre otras situaciones. Por supuesto, no había sido en ese mismo momento, pero ya se lo estaba narrando. El padre en ese momento se asusta, va a sentar la denuncia. Una vez que sienta la denuncia, inicia las investigaciones, ¿no? La Defensoría de la Niñez es una institución del Estado aquí en Bolivia que va a ser el que va a realizar el dictamen psicológico. Y el dictamen psicológico tiene herramientas comunes como la entrevista psicológica. En la entrevista psicológica, los niños narran que el victimario había sido su tío materno, que había cometido la agresión sexual. Bueno, se tiene un dictamen con esas respuestas, con esas conclusiones, se cita al tío materno y aquí es donde la madre se entera que existe una denuncia contra su hermano, el tío materno de los niños, y bueno, pues la madre va y le quita al padre sus hijos. Entonces tenemos en otro momento ya a la madre con sus dos hijos,
y va a sentar ella una denuncia, donde en la denuncia manifiesta que ha sido el padre el que había realizado, el que había cometido la agresión sexual. Inicia las investigaciones, se realiza la entrevista psicológica nuevamente, es decir, el dictamen psicológico, entrevista psicológica, y los niños narran que el padre había sido el agresor sexual. Entonces tenemos dos procesos. Tenemos a dos niños que en un primer momento decían que el agresor sexual había sido su tío materno, pero ahora tenemos a dos niños que dicen que su agresor sexual ha sido su padre. En este caso, en este proceso de la madre, se continúa, mientras que el proceso del padre, que había sido el primero, pues se estanca, ¿no? El proceso de la madre es el que continúa, se arresta al padre, entra a la cárcel, y esto por la celeridad del caso de la madre que está teniendo, ¿no? Y esto se debe porque el caso de la madre tenía una presión social. Las abogadas y la madre jugaban mucho con esta presión social a través de videos en internet, noticias, televisión, y ya con una presión social sobre el mismo fiscal a acelerar el caso, a dar respuestas rápidas. Entonces, el proceso del padre no continúa porque el padre está más preocupado por defenderse, salir de la cárcel, y bueno, pues al padre lo acusan en el proceso de la madre y se llega a juicio. Ya en la etapa del juicio, en el proceso de la madre, bueno, pues tenemos este dictamen psicológico con las conclusiones donde el padre había sido el agresor sexual, y lo que hace la parte del padre, los abogados del padre, es que proponen un contraperitaje. Señor juez, conferidos en los artículos 204 y 209 del Código de Procedimiento Penal, proponemos tal perito para que haga una pericia sobre la pericia, es decir, un nuevo peritaje sobre ese peritaje psicológico que se había realizado, donde el agresor sexual se indicaba que era el padre. Es decir, revisar ese dictamen con dos puntos esenciales. El primer punto, analizar la estructura de contenido de ese dictamen, se había cumplido con las metodologías necesarias, estaba respaldado científicamente, pero además ver las grabaciones de la cámara Gesell, ver en ahí si había alienación parental o memoria inducida, que no es más que insertar, si había existido insertación de ideas en los niños, porque claro, es rarísimo tener en un primer momento a unos niños que dicen que el tío materno es el que cometió la agresión sexual y posteriormente se contradicen indicando que el padre había sido el que había cometido la agresión sexual. La parte, los abogados de la madre y la madre específicamente se opone a esto indicando que van a revictimizar a los niños, cuando en realidad en eso no consiste el contraperitaje. El contraperitaje no vuelve a repetir la entrevista psicológica. Lo que consiste el contraperitaje es revisar el documento, ¿no? No va a haber cercanía con los niños otra vez. Y bueno, pues el juez hace posible y dice adelante con la metapericia, que también es otra forma de que se conoce el contraperitaje. Entonces, otra vez sucede en audiencia, ya tenemos al perito que ha realizado el contraperitaje, ha estudiado el dictamen, y bueno, y este dice lo siguiente, que el perito del Estado, el que había hecho el dictamen psicológico donde se había en sus conclusiones concluido que el padre había sido el agresor sexual, este perito indica que las respuestas que estaban en el dictamen psicológico que había realizado el perito del Estado habían sido copiadas de un libro. Entonces, aquí nos damos cuenta que los peritos del Estado, no todos, en su gran mayoría, podríamos estar pensando que no cuentan con la preparación adecuada, no cuentan con los estudios necesarios para tener
la necesidad de realizar estas situaciones donde tienen que copiar las conclusiones de un libro de psicología en su dictamen psicológico. Y esto mucho se ve porque nos encontramos, un fiscal se dará cuenta cuando recibe dictámenes psicológicos, lo similar que se parecen, ocupan los mismos instrumentos, entrevista psicológica, el, la técnica del dibujo, pero esos no son suficientes, deben existir otros instrumentos que deben llevarse en el dictamen, y además considerando de quién es la víctima, si es un niño de 2 años, de 4 años, de 10, de 12, debe existir todo ello en un dictamen, pero situaciones como estas, donde nos encontramos que un perito lo único que hace es copiar la respuesta de un libro de psicología en su dictamen, nos dice la falta de preparación que existen en los peritos del Estado. Entonces, ¿cómo podemos confiar en el trabajo de los peritos del Estado? O una pregunta más importante, ¿cómo yo como abogado, en este caso como estudiantes de Derecho o Información, podemos darnos cuenta cuando estamos frente a un dictamen psicológico que está mal realizado? Y nos damos cuenta que debe existir nociones básicas, por lo menos, en todo el bagaje de conocimientos del abogado sobre psicología del testimonio. La psicología del testimonio no es más que la rama de la psicología forense que se va a centrar en ¿qué? En estudiar la precisión y la confiabilidad que tienen los testimonios proporcionados por los testigos, pero por las víctimas también, ¿no? Entonces la psicología del testimonio va a comprender cómo los individuos van a recordar, interpretar y comunicar esos eventos que han presenciado. Y entonces esto es ideal para tener criterios, argumentos de realizar un contraperitaje, porque los conocimientos de la psicología del testimonio nos van a dar luces de que lo que se dice en el dictamen psicológico o las herramientas que ha ocupado el perito no son las adecuadas tal vez, y además tener criterios para saber la precisión y la confiabilidad del testimonio que nos está dando estos niños. Y además es pertinente la psicología del testimonio porque en un peritaje psicológico, en un dictamen psicológico, uno de los instrumentos comunes es la entrevista psicológica. La entrevista psicológica es una situación donde el niño recuerda, interpreta y comunica lo que ha vivido, ¿no? Entonces entra de manera clara la psicología del testimonio cuando hablamos de hacer un contraperitaje a un dictamen psicológico. Entonces, ¿cómo aporta la psicología del testimonio al contraperitaje? Primero, tenemos que pensar en que la evaluación de la confiabilidad del testimonio puede ser posible con los criterios que nos da la psicología del testimonio. Evaluar la confiabilidad de la consistencia y los testimonios que nos dan los niños van a ser esenciales. Vamos a poder determinar si los recuerdos que están teniendo los niños y la narración son coherentes, ¿no? Y si existen factores que podrían estar afectando la precisión que nos están dando los niños en una entrevista psicológica. Luego tenemos la detección de posibles influencias externas. Podemos, a través de los conocimientos de la psicología del testimonio, ver, estudiar, identificar si existe sugestibilidad o otros factores que están influyendo en la forma en que los niños están relatando sus experiencias en la entrevista psicológica. Es decir, si se ha realizado preguntas sugestivas de parte del perito del Estado al niño, si ha existido preguntas dirigidas, como por ejemplo, ¿recuerdas que tu padre te hizo tal? Y tenemos respuestas como sí y no. Estas son preguntas cerradas que no pueden ser posibles, que no deben realizarse. Pues podemos identificar si existen presiones indebidas, si existen factores como el estrés que están afectando al niño y que provocan que no se realice un buen testimonio de lo que ha vivido el niño. Pero además identificar si existen amenazas,
El niño puede estar amenazado por otra persona para no decir la verdad y mentir, ¿no? Amenazas como de muerte, de hacer daño a alguien, hacen posible esto. Pero inclusive, no es, saliendo de las influencias externas, identificar también la psicología del testimonio nos permite identificar si el niño está ocultando algo. Muchas veces no es necesario que exista una amenaza. Los niños tienden a ocultarlo porque sienten vergüenza, porque se sienten culpables de todo lo que vivieron. Entonces, estos son una de las razones de cómo los conocimientos de psicología del testimonio pueden ayudar en el contraaprendizaje. Por otro lado, tenemos la consideración de factores del desarrollo. Debemos tener en cuenta para realizar cuando se realiza un peritaje, se debe tener en cuenta el desarrollo cognitivo en el que se encuentra el niño y también el desarrollo emocional en el que se encuentra para evaluar sus testimonios, ¿no? Debemos tener aquí en cuenta el factor edad. No se puede, de acuerdo a la edad, se realizan algunos instrumentos psicológicos. Por ejemplo, no se puede aplicar instrumentos psicométricos, que son más cuantitativos, en donde la víctima tiene 4 años, ¿no? Porque no entienden las preguntas del test y demás. Y además, es necesario considerar los factores del desarrollo del niño porque existe una línea delgada entre la realidad y la fantasía en el niño. El niño, si le preguntamos, ¿recuerdas que tu tío tal te hizo tal toques? Te puede decir que sí, esta pregunta es muy cerrada, está mal, ni siquiera debería realizarse, pero te puede responder que sí. Y con los peritos que tenemos es probable que se realicen esas preguntas. Pero si le preguntas también, ¿recuerdas que Papá Noel vino en Navidad y trajo regalos? Y te va a decir que sí, va a decir que lo vio, que tenía un traje rojo, tenía una barba blanca, que dejó sus regalos, que le regaló esto. Entonces, es necesario estos conocimientos de psicología del testimonio para poder identificar si en el peritaje original, inicial, se ha tomado en consideración estos aspectos. La evaluación de la validez de la prueba psicológica. Tener los conocimientos de psicología del testimonio me va a permitir identificar si se ha utilizado de manera adecuada, de manera ética estos instrumentos. Y por último, y no menos importante, es permitir la garantía de la justicia. Garantizar la justicia y proteger los derechos de todos los involucrados. En este caso necesitamos saber si los niños no es que, o sea, la razón del contraperitaje no es demostrar que el niño está mintiendo y que por qué miente, ¿no? Como si fueran ellos totalmente los culpables, sino necesitamos saberlo realmente quién es el culpable para no continuar con aquella irregularidad, aquella injusticia que se está cometiendo contra el padre, que es inocente y está en la cárcel, pero además nos interesa descubrir la verdad porque para que el niño no siga viviendo con su agresor, independientemente sea el padre o el tío materno, ¿no? Debemos estar seguros de que el peritaje se ha realizado bien para poder identificar estos. Y además, los conocimientos de psicología del testimonio nos van a permitir tener mayor certeza en cuanto a la confiabilidad de los testimonios que nos están dando los niños. Tomando en cuenta todos los puntos que les he mencionado, ¿no? Y así evitar posibles errores judiciales como se los expuse en un primer momento. Y tener padres injustamente encarcelados, tíos injustamente encarcelados, porque puede ser alguien también que no forme parte del núcleo, el victimario. Y como conclusiones, tenemos primero que es necesario y vital trabajar en multidisciplinariedad. Es decir, en nuestro equipo de profesionales sería esencial tener profesionales de otras ciencias como los psicólogos del testimonio. O, por otro lado, o en el mejor de los casos, lo ideal es que el abogado pueda contar con los conocimientos básicos de psicología para que cuando
tenga el peritaje psicológico que ha hecho el perito del Estado del cual desconfiamos, cuando lo tenga puede entender lo que dice, ¿no? Porque es muy diferente tener el dictamen, no tener preparación absolutamente, no tener idea de nada de psicología, tengo aquí el documento y no entiendo nada. Lo mismo sucede con el juez, a, a, a que el abogado sí tenga conocimiento básico y por lo menos reconocer alguna incongruencia que está en ese dictamen. Reconocer alguna incongruencia, algo que nos parece raro, por qué la bibliografía tal, por qué hizo el instrumento de entrevista psicológica si el niño tiene 3, 4 años, a quién se la hizo, si el niño no es tímido y no habla, por qué la entrevista vemos a un niño que ha hablado mucho, que dice mucho. Entonces, esas incongruencias las puede identificar con nociones básicas en psicología. Entonces, además, ¿de qué sirve al abogado? ¿De qué le sirve? ¿En qué le beneficia tener conocimientos básicos de psicología? Y es que va a tener mayor control sobre esa prueba, ¿no? Va a tener mayor control sobre esa prueba, va a poder entender lo que existe en el contenido. Y como segundo punto de conclusión, es que como los abogados, futuros abogados, estudiantes de derecho, deberíamos tener en cuenta que no debemos rendirnos ante un dictamen pericial, un dictamen psicológico que realizan los peritos del Estado, ¿no? Porque no son la última palabra, no son palabra de Dios, no, y más aún entrar en desconfianza cuando tenemos casos como estos que les comentaba, los casos que menciona el proyecto que les mencioné en un inicio, y es por eso que debe existir la desconfianza y es por eso más la razón de tener nociones básicas de otras ciencias forenses. Y que si continuamos con ese pensamiento de que los dictámenes periciales del Estado son la última palabra, lo que sí en los casos ya no somos los abogados, ya no son los jueces, sino son ya los peritos que pueden también equivocarse. Les agradezco la invitación, el espacio al Círculo de Derecho Penal de la Universidad Católica del Perú por permitirme estar en este espacio y compartir tal vez lo poco que sé, porque en realidad siempre hay mucho de qué hablar cuando se habla de casos de violencia sexual infantil y más aún con otra variable que es la psicología del testimonio. Muchísimas gracias a todos por su atención. Buenas noches.